El palangre. Metros y metros de cordel con los sedales cebados con sardina se tiende cuidadosamente sobre las rocas del fondo. Después de cierto tiempo, volverán a sacarlos con la esperanza de cobrar 100 peces prendidos en los suelos. Siempre lo mismo. Los ojos fijos en el mar. Prevenido. Está lejos aún para echarle la red. Se ha ido. Ni un pedazo de costa sin batir. En cada roca se ata el cordel empleado con la carnada que descansará al fondo tentando la codicia de los peces. Cuidado, José, te están picando. ¡La caña! ¡Coge bien el carrete deprisa! No parece gran cosa, pero son 6 pesetas limpias en la lonja. Ahora a descansar a la sombra mientras trabajan los sedales. Con la red de plomos en la mano, el pescador espera. Buena pieza. Merece un golpe de fritora. Atención, ya vuelve otra vez. ¡Tira! ¡Arriba! Un mero de 2,5 kilos. A ver si hay suerte con la red. Ahora. Ya está. Una hermosa pieza que justifica la jornada. Ahora, a sacar los palangres. Una rascasa. Cuidado con la picadura, porque cada espina tiene su dosis de veneno. Parece que no se encuentra a gusto en el monte. No hay que desanimarse. Mientras hay hilo, hay esperanza. Algo tira del fondo. Un pulpo. Casi no vale la pena molestarse. Al fin, buena pieza a la vista. Se resiste a subir. Ya se acerca. Una raya de buen tamaño que lucha por librarse del anzuelo. Cuidado el salabre. Así. Ya está a bordo. Buen ejemplar, ¿verdad, pequeño? Ya llegó la pieza. Que no se diga de los pescadores de caña. ¡Arriba! Ya viene a flor de agua. Que no se te meta entre las rocas. Ahora a sacarlo. Muy bien. Te hacen falta 3 manos. Perfecto. Tampoco se portaron mal lesyenses. Vamos a ver, pequeño, qué es lo que tira del fondo. Magnífico. La tarde va cayendo sobre el mar. Son las mismas nubes de ayer. Las mismas de siempre, aunque parezcan distintas. Hay que volver a casa. El ascenso resulta menos duro, porque la pesca compensa el riesgo y la fatiga.
Hasta mañana. Todos desandan contentos el camino. Hoy le han sacado al mar 50 duros. Tal vez mañana será peor, porque nunca hay 2 días de suerte. Pero no importa. Ellos saldrán como siempre a pedirle a este mar el pan de cada día.